He visto cómo la vida política se activa en los partidos mayoritarios de oposición con el tema precisamente de la situación y crisis de Haití y República Dominicana. Temas que ninguno de ellos lo aborda con responsabilidad, es como dándole por los lados. Y con la participación de Manuel, que siempre le caracteriza esa actitud y posiciones propias, no puedo dejar de referirme a lo que aparece Omar Fernández dándole una respuesta a una periodista, que por demás la pregunta fue un tanto chismosa, diría yo, porque no refiere el corte a lo que verdaderamente Pelegrín Castillo se refirió sin dirigirse a uno en específico. Que ustedes también tenían culpa de la migración haitiana. Y Omar le contesta, en principio, un tanto diplomático, que me gustaría que me consigan esas declaraciones de Omar para poderla descifrar, porque cae en el discurso precario de culpa o de culpabilizar a alguien. Cuando se refiere al final, en principio estuvo muy ecuánime, como es la característica de Omar, al que admiramos, pero es injusto al establecer de que tuvieron los vinchos, se refirieron a eso. Y es porque Pelegrín ha declarado que el tema haitiano es una responsabilidad común de todos los gobiernos que han pasado. Y no es así, Omar. Ahora, al fondo le pone la chispita de que los vinchos tuvieron la administración de la migración dominicana. Pero ¿en qué condición y en qué gobierno? No en el de Leonel Fernández, del PLD y de Danilo Medina, que cada vez que Danilo habla se despacha, haciéndole creer a los obtusos, a los sin memoria de este país, de que el único gobierno que tuvo el PLD fueron los de él. Pero en el de él, de Danilo Medina, fue cuando los vinchos, él le dio la participación en migración, pero una participación limitada. Porque en el 13, después de la sentencia del Tribunal Constitucional y la USAID atacando que a dónde y cuándo le iban a dar el 1.000.000 de haitianos como dominicanos, la Fuerza Nacional Progresista se mantuvo firme para evitar que el gobierno cayera en esa trampa. Y como quiera lo mantuvieron de una forma, con un decreto que todavía estamos recibiendo los dolores de ese decreto, porque el Tribunal Constitucional actual se despachó con reconocer que el decreto que mandaba a darle la nacionalidad a miles de indocumentados, en ese momento la migración se oponía a darle esa nacionalidad como lo decía el decreto, porque era inconstitucional. Ahí es que está la labor de los vinchos, evitando que eso se produjera en el gobierno de Danilo, del PLD. Y los vinchos tenemos una voz y una comprensión de los temas que por años hemos manejado, ahora salen ellos a relucir. Y como quiera no dan una respuesta conforme a los tiempos. Que valido la forma y la actitud de Emmanuel, que aunque no estaba de acuerdo con las medidas dadas por el gobierno, y luego el llamado a la unidad nacional con el liderazgo político, aún mantiene la posición de que se vaya a un diálogo nacional, porque sabemos que no es solamente de Luis la responsabilidad como gobierno,
es que nosotros tenemos que elegir un plan en que organicemos lo que será de hoy a futuro, porque Luis no va a ser eterno y no va en el 28. Y los dos partidos de oposición mayoritarios que han gobernado este país, incluyendo a Hipólito Mejía, tienen responsabilidad histórica con el tema haitiano. No se le manda a decir con nadie. Y recordarle también que fue en el gobierno de Danilo Medina que los vinchos, teniendo a migración, que no podían ejercer la migración como debía porque hicieron un mamotreto de decreto que le otorgaba los poderes a Interior y Policía, y era Monchi Fadul y la regularización. Coño, pero nos vamos a olvidar de eso. En cambio, los vinchos o José Ricardo Taveras, exdiputado y exdirector de migración, dejó la infraestructura más moderna que está disfrutando el gobierno de Danilo Medina porque se renunciaron, todos renunciamos a esa alianza con el PLD por lo que estaban haciéndole a este país y no nos permitieron trabajarlo. Pero señores, nos dieron el Ministerio de Energía y Minas porque Pelegrín Castillo y la Fuerza Nacional Progresista fue el impulsador, el que impulsó ese ministerio. Pero ¿cuándo le dan la participación a Pelegrín? Después que Montalvo y Danilo le quitaran los poderes que hoy tiene Energía y Minas y hicieron una especie de vacance legis, un receso, y apenas Pelegrín organizó un ministerio sin dinero y muy limitado para que no manejara las EDE y todo lo que maneja hoy ese ministerio. Pero como quiera le renunciamos con dignidad. Eso es lo que nos dice la política rancia de este país y sobre todo injusta. Entonces, Omar, a quien admiramos, vuelvo y repito, y con quien hemos tenido una relación histórica que se rompió ahí primero con el PLD, que era la alianza que tenía Juan Bosch con la Fuerza Nacional Progresista de 23 años, porque era insoportable la política ejercida por los gobiernos de Danilo Medina y nosotros estando dentro. Es decir, que salimos en el 15 con una renuncia formal de todo el que estaba en el gobierno que era miembro de la Fuerza Nacional Progresista. Y le dijimos a Danilo, sigue usted por su derrotero que nosotros no soportamos la traición a la patria con este tema migratorio. En el 18 se atrevieron, para que tengan una idea, si los vinchos tenían control de migración, que no podían hacer lo que hoy debe hacer migración, porque todo se hacía a través de Interior y Policía, Monchi Fadul y el presidente con un decreto. Por eso les renunciamos, con dignidad, previo, no estando ahí ganando un salario y aguantando toda la barbaridad de que hicieron un mamotreto de reglamento que está ahí, el Consejo de Migración e Interior y Policía, la USAID, el sistema de refugiados de la ONU. Que válgame Dios, si eso se implementara después de la crisis de Haití, solamente el COE, dice ese reglamento, puede actuar e inmediatamente hacer lo que Balaguer le dijo: no se puede permitir un centro de refugiados, háganlo en su territorio. Por lo tanto, la memoria de este pueblo hay que recordársela para que no le hagan coro a malas interpretaciones y malas informaciones. Y es cierto lo que dice Pelegrín, es responsabilidad de los gobiernos que hemos tenido, porque también cuando hemos participado con la línea programática que deben cumplir los gobiernos, Danilo no cumplió ninguna, solamente ponernos a José Ricardo Taveras en migración y luego quitarle los poderes y dárselos a Monchi Fadul para manejar el gobierno que ellos querían. Por eso se les renunció. Y los miles de millones que se invirtieron. Y los miles de millones que se votaron en esa regularización para nada. Pero, pueblo, el único partido que le ha renunciado al gobierno
y a su salario para poder defender esta patria, coño, ha sido la Fuerza Nacional Progresista. Bandido todo. Muchas gracias, Francis.